Los invitamos a nuestro siguiente panel titulado Los derechos humanos y las autodefensas. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Establecidos en la Constitución y en la ley, deben de ser reconocidos y garantizados por el Estado. Para ello tenemos el honor de contar con expertos en la materia. Nuestros ponentes son Dr. Luis Ernesto Aguirre Villarreal, licenciado Javier Livas Cantú y el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Recibámoslo con un fuerte aplauso para todos ellos. A continuación, compartiremos con ustedes un poco de su trayectoria. Dr. Luis Ernesto Aguirre Villarreal obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad de Monterrey con distinción cum laude, en donde cursó también la especialización en docencia a nivel superior y la especialización en Derecho Internacional y Negociación, esta última en conjunto UDEM y Universidad de Saint, en San Antonio. Posteriormente, obtuvo la maestría en Derecho Internacional y el grado de doctor en Derecho, ambos por la Universidad de Tulane. Actualmente se encuentra culminando su segundo doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Fue en 1993 profesor invitado en la Universidad de Monterrey y en el ITESM, y ha sido desde 1998 profesor de Derechos Humanos. Coordinador fundador de Bufetec, la Oficina de Asistencia Legal de la carrera de Derecho y director de la carrera de Derecho del Campus Monterrey, así como coordinador nacional asociado de la Academia de Derecho del Sistema Tecnológico de Monterrey. Ha sido miembro del Comité de Designación del Premio a la Labor Docente del ITESM en 6 de sus ediciones y actualmente es también profesor certificador del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho y preside el Consejo Directivo de la Asociación de Profesores del Sistema ITESM. Es también coautor de 3 libros en el tema de desarrollo de derechos humanos, uno de ellos coordinado por el ministro expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Mariano Azuela. Ha obtenido el reconocimiento como profesor comprometido del ITESM en 7 ocasiones consecutivas y el galardón Dejando Huella, otorgado por los egresados del ITESM. Démosle un gran fuerte aplauso. Licenciado Javier Livas Cantú. Es abogado y consultor de empresas, experto en fideicomisos, responsable de la reforma administrativa en San Pedro en el periodo 1977 a 1979. Candidato independiente 2 veces a diputado federal en 1988 y a gobernador en 1997. Precandidato del PAN a la presidencia en 1993. Activista por la libertad, la democracia, la justicia y la transparencia. Miembro de la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo y del Grupo San Ángel, subcoordinador político de la campaña de Vicente Fox, actualmente miembro del PAN, coautor de Iniciativa para un nuevo Código de Procedimientos Civiles para Nuevo León y otras iniciativas de ley presentados en materia electoral y de transparencia. Escribe en El Norte desde 1982. Entre sus libros se encuentran Corrupción y Burocracia Municipal, El Libro del Poder Personal, Cibernética, Estado y Derecho, El Estado Cibernético, y tiene docenas de videos relacionados con la ciencia de la cibernética y Management Cybernetics. Démosle un gran fuerte aplauso. El ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Es originario de Galeano, Nuevo León, México, ingeniero agrónomo egresado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con más de 35 años en el sector público, reconocido como alcalde del municipio de García. Durante este periodo, las acciones de su gobierno han sido de las más impactantes en la guerra contra el narcotráfico en México, por lo que se desarrolló el Modelo García, el cual implementó logrando la confianza de la gente, empresarios y organizaciones civiles, con ello generando un cambio de actitud para enfrentar entre todos el grave problema de la inseguridad. Ha sido diputado local y federal. Destacó las negociaciones que realizó en obra pública, como la construcción del Paseo Santa Lucía, la construcción de la línea 2 del metro, la construcción de la avenida Venustiano Carranza, la construcción de la avenida Lincoln y la construcción del viaducto sur en Monterrey y su área metropolitana, dando un gran beneficio para el Estado. En el 2013 participó como conferencista internacional de la Cumbre Mundial de Comunicación Política con sede en Buenos Aires, Argentina.
En diciembre del 2013 finalizó la especialización en Estrategia y Comunicación Política en el Centro Interamericano de Gerencia Política en la ciudad de Miami, graduándose en Barcelona, España. En su desarrollo personal se encuentra jefe del programa forestatal de la Sierra en Puebla, forestal, donación de agua potable de los estados Ixtleros, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila, supervisor regional del programa Empleo Rural en el sur del estado de Nuevo León, director de Obras Públicas del municipio de Galeana, Nuevo León, director del programa forestal del gobierno del estado de Nuevo León, secretario de Acción Juvenil de Nuevo León, secretario general de Acción Juvenil Nacional, secretario general de la CNC en Nuevo León, diputado federal de la 55 legislatura por el 9º distrito, secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI en Nuevo León, diputado local, candidato del PRI a la alcaldía en Guadalupe, secretario adjunto a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, secretario adjunto a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Nuevo León, director de Concertación de Obras de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nuevo León, director de Concertación de Obras de la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos del Gobierno del Estado de Nuevo León y alcalde del municipio de García por el PRI. Agradecemos contar con su presencia y enhorabuena, le cedemos los micrófonos. Bien, buenas tardes, buenos días, ya ni sé qué horas son. O me la pasé cotorreando con algunos de ustedes, con Javier hace un rato. Muchas gracias por invitarme a quienes organizan esto. Autodefensa es defenderte cuando el Estado no tiene ya la capacidad de defenderte. Autodefensa es ver por tu familia, ver por tus hijos, ver por tu patrimonio, cuando el Estado ha sido rebasado. Hoy muchos de ustedes estudian leyes, ¿y de qué sirven las leyes si no se aplican? Muchos de ustedes van a ser jueces, magistrados, o pueden escribir libros, pero ¿de qué sirve si el país se está incendiando? ¿De qué sirve tener leyes si quienes la aplican no tienen el carácter de aplicarla? Y la violencia y la maldad avanza, avanza, avanza. Por eso autodefensa es cuando el Estado es rebasado. El Estado de Derecho es rebasado. Y entonces el ciudadano se organiza para defenderse. El doctor Mireles, platicando conmigo en muchas ocasiones, he platicado con él en muchas ocasiones, dice que aquellos que debían defendernos a nosotros, los michoacanos y a todos los mexicanos, no tuvieron el valor de hacerlo. Por eso soy autodefensa. Y yo soy autodefensa. Y ustedes son autodefensas. Cada quien en sus cosas, ¿no? Cada quien en su vida. Entonces, hoy tenemos un problema que es ¿cómo resolver el problema del Estado de Derecho? ¿Cómo puede la gente lograr la tranquilidad y la paz? Y les haría una pregunta. ¿Cuál es el problema número 1 que tiene Nuevo León? ¿Sí se atreven a responderlo? ¿O les dijeron que no hablaran? ¿O les pusieron un cierre en su pensamiento y en su boca? ¿Cuál es el problema número 1 del Estado de Nuevo León? ¿Perdón? No escuché. No escuché. ¿Y por qué el Estado dice que no? ¿Y por qué los políticos dicen que no? ¿Y por qué las televisoras dicen que no? ¿Y por qué los periódicos dicen que no? ¿Y por qué ustedes siguen concentrados solamente en conocer y en saber y en prepararse? Y no lo dicen como lo dijo nuestra amiga, que mereces mi aplauso por atreverte a gritarlo. Si el problema es ese, pues resolvámoslo. Si eso es lo que dice la población, lo que tiene que hacer el Estado es resolverlo.
evidentemente aplicando el derecho y las leyes. Bien se dice, y decía mi abuelo en aquellos años que yo cabalgaba con él siendo yo muy pequeño, decía, la ley es lo que uno quiere que sea, no lo que se le ocurre al que va a la escuela. La ley, si tú tienes el principio del respeto a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus vecinos, esa es la ley. La costumbre se hace ley, decía mi abuelo. Y después esa es la base, evidentemente, de la ley. Pero cuando cambiamos la costumbre y la hacemos como en un foro, sin consultar a la gente, entonces no es ley, porque estamos imponiendo. Y cuando la ley es para imponerse, la raza no hace caso. Yo en García, cuando fui alcalde, nunca puse una antialcohólica. Y al que andaba pedo lo metí al bote, punto. Y al que metía al bote andando pedo, al siguiente día lo ponía a barrer calles. Le daba vergüenza. Y no lo volví a hacer. Y le hablaba a su esposa, amiga, aquí está su marido en la cárcel. ¿A poco, ingeniero? Sí, y andaba con unas viejas. Y se jodió. Y entonces, eso es costumbre. Y entonces el señor dice, ingeniero, pues no era cierto. Ándele, carajo, ¿a quién le tiene más miedo? ¿A la ley o a su mujer? Y si ven, ese es un sentido común. Por eso el tema de autodefensa es algo que aplicamos en García. Es decir, si tú tienes respeto a la ley, tienes respeto a la norma, todo está bien y todo está tranquilo. Esa es mi primera parte. Como no me quiero pasar y ya sonó ahí el relojito, me dieron 5 minutos y en 5 minutos no les digo todo, pero bueno, seguiremos la regla, ¿ok? Gracias. Para que quede para mí. Bueno, voy a poner de pie para estar aquí más cerca de los anfitriones. Miren, yo soy abogado, igual que muchos de ustedes lo serán el día de mañana, y para mí la vida, la libertad, la justicia son los grandes valores que nos deben motivar. Yo soy autodefensa por convicción, porque el himno dice muy claramente que la patria, un soldado en cada hijo te dio. Cuando la defensa de Monterrey, la guerra de los Estados Unidos, más de 3,000 ciudadanos tuvieron que luchar en las calles para defender a México, para que México pudiera seguir existiendo. Y el concepto de autodefensa va a la raíz de nuestros derechos, porque los derechos empiezan aquí, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y hay un ámbito propio que es previo a la formación del Estado como comunidad organizada. La primera obligación del Estado y de los gobernantes es hacer justicia, administrar la justicia, y es la primera que no cumplen. Yo platiqué con el doctor Mireles, o más bien lo oí durante más de 5 horas. Soy abogado de él en un poder, soy abogado, formalmente soy abogado de Mireles. Y es un tipo impresionante, así, ¿ok? Cuando yo digo más grande que yo, ya estoy haciendo bastante grande. Es transparente, es franco, es sincero, es directo, es claro, y por eso ha cautivado a la nación, porque esto de las autodefensas no podría estar en mejores manos que lo de él como liderazgo. ¿Cuántos de ustedes han visto al doctor Mireles en algún video? Levanten la mano, por favor. Pues, realmente pocos, yo esperaría que todos. Pero bueno, el punto aquí es que, como lo dijo mi amigo Jaime, alias el Bronco, cuando el Estado no puede, por la razón que sea, tomar su papel y cumplir su función, quedas
frente al peligro solo, y la ley te autoriza a actuar para repeler la violencia con la fuerza que sea necesario para evitarla. Yo quisiera que ustedes se unieran a la causa de la derogación de la Ley Federal de Armas, que es una ley asesina. Es una ley asesina porque nos quita nuestros derechos a defendernos. Ustedes han visto las fotos en la televisión, los armamentos que traen los delincuentes, y la Ley Federal de Armas a ellos los protege y a nosotros nos deja indefensos. Entonces la lucha es muy dispareja. Quizá este ambiente del tecnológico, jóvenes de cierto nivel no viven lo que se vive afuera, o están muy distantes de lo que se vive afuera. Y yo los conminaría a que todos vieran cuando menos 3 o 4 videos del doctor. Jaime trajo uno y nos los va a mostrar. Entonces, la ley es sabiduría acumulada. Pero cuando la ley obviamente no está funcionando debidamente, tenemos que cambiarla para que se vuelvan a restablecer los equilibrios naturales. No es correcto que el doctor Mireles, siendo un héroe civil, esté en la cárcel, en un penal de alta seguridad al que ni siquiera yo pude entrar, y la tuta ande suelto comprando voluntades en el gobierno federal. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes también. Me comentaban los organizadores que teníamos 4 horas para hablar cada uno. No se preocupen, yo nada más voy a usar 2, así que no va a ser tanto problema. Pero lo que sí quisiera en principio hacer nombre en relación al nombre del propio evento, en juicio. En juicio, ustedes están ahorita juzgando, es lo que han pedido mis 2 eminentes colegas aquí presentes. Lo que les piden es juzgar. Para ello estamos aquí justamente nosotros, para que le tengan ustedes más elementos para juzgar. ¿Y por qué juzgar? Porque recuerden que Aristóteles decía precisamente que el juez, el mejor juez de todos, es el ciudadano. El ciudadano, decía Aristóteles, es el que ejerce las funciones de juez y magistrado. Somos los ciudadanos los que definimos si de verdad tenemos buen gobierno o mal gobierno. Es parte precisa de nosotros los ciudadanos. Y ustedes lo están haciendo ahorita precisamente con tomando más elementos a través de este simposio. Coincido totalmente con mis colegas en una cuestión muy especial, que es la visión de la existencia de las autodefensas. En lo que difiero en cierta medida, voy a explicar con calma, es en los porqués. No es por demás que si ustedes ven, por ejemplo, el frontispicio de la Suprema Corte del Estado de Nueva York, dice claramente que la verdadera administración de justicia es el pilar más fuerte de un buen gobierno. ¿Las autodefensas son una causa o son un efecto? Bueno, pues realmente es un efecto a lo que implica un mal gobierno, a lo que implica la falta de justicia. No es por demás mencionar que pues nuestra Constitución, el artículo 17, habla de la prohibición precisamente de defensa por propia mano. No es la primera que lo marca, también la Constitución del 57 lo marcaba. Está prohibido defendernos por propia mano, ejercer violencia para tener nuestros derechos. Pero lo más irónico, fíjense ustedes, es que las 2 constituciones anteriores, la del 24 y la del 14, ni siquiera hablan de que tengamos o no el derecho de ejercer violencia. Simplemente dicen que es deber del Estado administrar justicia y justicia real. El derecho natural que comentaron nuestros colegas es muy importante. Todos tenemos el derecho a defendernos de un mal gobierno, y esto está escrito inclusive en el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos, y dice claramente que el objetivo del Estado de Derecho es evitar que el ser humano se vea compelido, fíjense ustedes la frase, al supremo recurso de la rebelión. Esto está establecido en una Carta de la ONU de Derechos Humanos.
Ahora, la pregunta es precisamente por qué llegamos a esto. Hablaban justamente mis colegas del doctor Mireles, y el doctor Mireles en una de sus altas entrevistas comentaba que, cansados de los abusos, cito, violaciones, ejecuciones, secuestros y extorsiones, y de que se ejecute a las personas que denuncien, nos armamos para defendernos porque el gobierno dice que no pasa nada. Justamente lo que comentaban ahorita nuestros colegas. Es interesantísimo pensar que esto ya está llegando a las Cortes, en particular con el caso Áquila en Michoacán, donde 3 autodefensas son detenidos con portación de armas largas, lo que comentaba mi colega, y en este caso se argumenta, fíjense ustedes, que ellos usan las armas para defensa de su vida y para defensa de su integridad. ¿Por qué? Porque los 3 niveles de gobierno no han hecho su chamba. Y adivinen qué pasa con el juzgador federal. El juzgador compra el boleto y el juzgador dice que efectivamente hay un derecho humano a la defensa personal en última instancia, y les quita el cargo específico de portación de arma. Hay un voto particular muy reciente en otro sentido del ministro Cosío en relación al derecho humano de portar armas, efectivamente, para defensa íntegra de nosotros. La pregunta aquí es si de verdad funcionan. ¿De verdad las autodefensas funcionan? Bueno, pues es muy interesante. Fíjense ustedes en la visión de Baltasar Garzón, el famoso juez que creó una corriente muy importante en derecho internacional sobre administración de justicia. Y decía, las autodefensas no son un buen camino, cito otra vez, para alcanzar la seguridad. Las experiencias al respecto no han resultado buenas, aunque haya buena voluntad de sus precursores. Todos hemos escuchado el típico dicho de las abuelitas, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Colombia, nos relata un poquito lo que fueron las autodefensas en Colombia. Primero dice, se crean por parte del Estado. El Estado influye mucho en su participación. ¿Por qué? Porque el Estado sabe que no puede hacer las cosas. Entonces empieza a pedirle a la gente indirectamente que se meta en esas autodefensas, que genere las autodefensas. El pendiente es que en Colombia, dice la Corte Interamericana, el Estado empieza a apoyar, y al empezar a apoyar empieza a meter recursos que para el Estado son una bicoca. Por ejemplo, en el caso de México, 50 millones de pesos que el Estado les paga a las autodefensas de Acapulco de Juárez, que para el Estado es muy poco dinero, pero para ustedes y para mí, pues significa mucho. ¿Qué pasa con estas autodefensas en un momento determinado? Con el tiempo, dijo la Corte Interamericana, en Colombia se empezaron a corromper por el manejo de estos recursos, y finalmente terminaron convirtiéndose en administradores de estos recursos, pero sin la fuerza de la ley. Por lo tanto, implicaban básicamente, empezaron a convertirse en grupos delincuenciales, en la práctica, dice la Corte Interamericana, en lo que se llaman grupos paramilitares. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias, continúa la siguiente. Gracias. Como yo pensé que era sentadito. Fíjense, Javier Livas una ocasión me llama y me dice, Jaime, quiero hablar contigo. Pues, órale, echarnos un café. Y nos echamos un café. Y me dijo, quiero defender al doctor Mireles. Ese hombre me parece a mí fregón. Dije, pues chingón, que tú eres un gran abogado, que lo vayas a defender. Yo soy ingeniero, soy amigo del doctor Mireles. Y amigo de Hipólito Mora, amigo del padre Goyo. El padre Goyo hace una misa, echa el sermón y le habla a la gente de Dios y de la benevolencia, de la justicia en ese término. Y cuando pide la limosna, la gente aporta. Él es el cura de Apatzingán, Michoacán. Y la gente aporta. ¿Cuánto pones tú? Sobres, échalos. Juntan en la canastita esa que se junta la limosna, y luego les pide, cuando estaban las cosas muy difíciles, a todos los feligreses que se queden adentro de la iglesia. Apatzingán tiene 4,800 huérfanos, 2,000 viudas. Y él usaba ese dinero para los huérfanos. Pero se cansó y dijo, no vamos a poder seguir sosteniendo los huérfanos, porque el Estado está ciego y está sordo. Porque así son los estados, punto. Entonces, se para fuera de la iglesia, agarra las canastitas, las pone ahí y va observando a cada uno de los hombres que hay en Apatzingán que van a la iglesia. Y agarra los 100 bolas, 100 pesos, o los 40 que tú pusiste, y los agarra y le dice, ten, cómprate 2 huevos.
es una expresión de decirte, defiéndete. Ya no más viudas, ya no más huérfanos. Tenemos que hacer algo. Y el Estado de Derecho, aunque exista la parte académica, la parte legal, la parte del derecho, la parte de muchas cosas, hoy en México tenemos que avanzar más rápido en el tema ese de restablecer el Estado de Derecho. Yo estoy de acuerdo con el maestro, pero para restablecerlo necesitamos comprar 2 huevos. ¿O no? O 2 ovarios, punto, para no ser sexista. Si tenemos eso, probablemente podamos lograr la emoción de ustedes, las nuevas generaciones. Los de mi edad para arriba ya no pudimos. Y ustedes sí podrían hacerlo, si se atreven. Y les cuento una historia. Vine aquí a darles no una clase, una reflexión. Ahorita fui invitado a una escuelita donde se hizo una elección de alcaldes, diputados y gobernadores. Lo voy a dar rapidito porque se me va el tiempo. Y resulta ser que me invita a esa escuela, es un héroe de mi ciudad, es un muchacho anónimo que me ayudó a mí a resolver el problema de mi ciudad en el tema de García. En García inventamos los autodefensas con la raza. Lo hicimos de alguna manera porque no podíamos tener las armas. Yo no tuve el valor que tuvo y que tiene el doctor Mireles, y yo debo reconocer eso. Cuando yo enseñé a la gente a disparar en García, se me echó encima el Norte, Televisa, TV Azteca, los clérigos, los pastores, los grillos. Ay, me quiere armar el Estado. No, lo que quería era ponerle en su madre a los zetas, eso era lo que yo quería. Y la única manera de hacerlo es asustándolos, que sepan que la gente se va a defender. Hicimos un cursito de tiro al blanco, ¿no? Con pistolas de salva y 5 tiros por persona. No teníamos dinero para comprar más. Y eso asustó a los delincuentes. También asustó a los medios. Pero bueno, había que sufrir eso. Y yo fui invitado a esta escuela. Este muchacho, no falle, ingeniero, no vaya a fallar, no vaya a fallar. Y entonces dije, no fallo. Y fui ahorita, antes de venir con ustedes, aquí a una escuelita que se llama Mark Twain, que es un colegio que está aquí en el country, de abajo. Y entonces la señora directora me dijo, oiga, ahí está un joven que no es muy común, o sea, no estudia en el TEC, él es de allá de la Alianza. Y venía el chavo pues con sus mejores ropitas, ¿no? Con la que puede, pero pues no es como tú, ¿verdad? Y la directora, ¿quién es ese? Dije, es un héroe de mi ciudad. Resulta ser que ese muchacho que me invita es el novio de la hija de la directora. Y la hija de la directora no le podía decir a su mamá que su novio vive allá en la Alianza. Y él le ayudó, él le dijo, yo te puedo llevar al Bronco a la escuela. Y la directora estaba encantada de que yo fuera a la escuela. Y ya estando ahí, la señora me dijo, que no pase. Que no pase. ¿Me dan un minuto para terminarlo? ¿Un minuto? Ok. Que no pase. Chinga, yo sentí regacho. Dije, ahorita me chingo esta viejita. Y entonces cuando yo termino mi reflexión de lo que yo platiqué en la escuela, diciéndole a la gente, mi hija fue secuestrada a los 2 años, mi hijo mayor murió en esta guerra, mi hijo Alejandro lo cambié 7 veces de escuela, perdió 7 veces sus amigos. Yo soy autodefensa, yo defiendo a mis hijos y a mi mujer, al igual que Javier, al igual que ustedes. Y yo le decía a los niños, qué chingón eres tú porque vienes a la escuela. En mi pueblo la gente no quería a mis hijos en la escuela porque me balaceaban, entonces van a balacear a los demás. Y a veces los pueblos son ingratos. Y yo le decía a mi mujer, no llores, vamos a hacer que el pueblo nos quiera, yo nos quiero. Final de la reflexión. Dije, aquí está ese héroe. Y se llama Douglas. Y la señora dijo, puta, y toda la gente se levantó a aplaudirle. Fíjense, somos ingratos. Y eso genera violencia, eso genera maldad, eso genera violencia y maldad, ¿o no? Ser autodefensa es defenderte sobre la ley, no importa. Si el Estado no tiene la capacidad, hagamos que el Estado la tenga. Pero solamente lo vamos a lograr, como dijo Javier, y avalo su propuesta, Ya no voy a decir esa mala palabra porque para muchos es mala palabra, para mí es común. Es
voy a traer al padre Goyo para que les dé una plática. Y que les genere a ustedes, las nuevas generaciones, que tienen que hacer algo cierto, con el conocimiento, con el talento, con todo lo que ustedes puedan adquirir, háganlo. No se queden solamente escuchándonos, ¿no? Muchas gracias. Segunda vuelta. Es claro que si alguien viene y ataca a tu casa, están tus hijos dormidos, está tu señora, tú puedes usar todos los recursos a tu alcance para repeler la agresión, y si implica tener que matar al delincuente o los delincuentes, la ley te debe dar pase. ¿Sí? Aquí la pregunta, porque esto está en la ley, aquí la pregunta que yo me he formulado es si lo que es válido para la persona es válido también para la comunidad. Porque aquí estamos frente a una situación donde toda la comunidad está siendo amenazada por los narcos. Y los policías municipales que te deben defender son los que te entregan con los narcos, como ha pasado aquí en Monterrey. En Monterrey, no Michoacán, aquí ha pasado. Aquí policías estatales o municipales no solamente entregaron a ciudadanos para que los secuestren, entregaron a soldados que luego aparecieron muertos, aquí en Monterrey. Y la pregunta es si el derecho que tiene el individuo de autodefensa es en realidad extendible a la comunidad, que no tiene a las autoridades debidamente colocadas del lado del ciudadano. Entonces, yo digo que sí. Yo digo que sí, porque nuestro derecho es recursivo. Lo federal es igual a lo estatal, es igual a lo municipal. Hay una estructura. Y en mi libro del Estado cibernético demuestro cómo el Estado se puede modelar exactamente igual que la persona. No me voy a meter en eso porque me acabo entonces las 4 horas. Pero lo pueden leer al que le interese, un correo javierlibasmac.com, le mando copia del Estado cibernético. Entonces yo creo que cuando el doctor fue a defender a esta comunidad que quería organizar sus autodefensas y el gobierno lo detiene y le inventa el delito de portación de armas a él estaba simplemente cumpliendo con una obligación derivada de la petición que le hizo esa población, la Mira, creo que era. Cuando yo platiqué con el doctor Mireles, yo tenía como antecedente, y ustedes podrán constatarlo, que él nunca ha aparecido ni andaba armado. Y cuando yo platiqué ya como su abogado, le dije, necesito que me asegures que tú vas a seguir desarmado para que no te hagas vulnerable de una detención. Y él me dio su palabra de que no iba a andar armado él. Y yo puedo decir entonces con un alto grado de certeza que los cargos y la razón por la que él está detenido son totalmente fabricados. ¿Por quién? Por el gobierno que nos debe defender y que no nos defiende. ¿Qué más claro quieren que se lo diga? Yo no digo que el gobierno trabaje para los narcos, no como intención, pero sí como resultado. Yo creo que nuestros gobiernos no son gobiernos, son otra cosa. ¿Qué cosas son? En mi libro, en mi idea, el gobierno federal es un conglomerado de burocracias fuera de control, celosas de su poder, que tuvieron miedo de perderlo todo
cuando vieron que gentes como Mireles estaban poniendo una muestra de valor, de civismo, de agallas, como lo dice Jaime, y de otras cosas. Y esas burocracias que viven a nuestras expensas sin trabajar, se pusieron celosas y prefirieron mandarlo a la calle. Y por eso soy autodefensa. Yo permanezco sentado porque si me parara, pues técnicamente con mi estatura y con la estatura de los dos señores a mi lado, que sería casi lo mismo, así que mejor continúo igual. Decíamos hace ratito, efectivamente concordamos totalmente con ese derecho humano de autodefendernos, el derecho humano que han mencionado mis dos colegas repetidamente. Eso es un derecho esencial. Decía precisamente ahorita don Javier algo muy importante, que si tengo aquí exalumnos o alumnos de mi materia, en particular derechos humanos, lo repito y hago la misma referencia precisamente. Si una persona tiene la legítima defensa para incluso llegar a matar en defensa de su integridad física o de su vida, pues ¿por qué no elevar eso al asunto del Estado, es decir, de la población en general? Es totalmente un derecho humano reconocidísimo, insisto, por el preámbulo de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, fíjense ustedes, decíamos hace ratito, ¿qué pasa cuando estas muy buenas intenciones de defendernos y de autodefendernos llegan a enfrentarse con dificultades? Esto significa, ¿qué pasa cuando empezamos a caer en lo mismo que caen las policías locales? En pocas palabras, las autodefensas tienen un excelente empuje, tienen una gran buena voluntad, pero ¿qué pasa cuando le empezamos a mezclar el punto de los recursos? ¿Qué pasa cuando le empezamos a mezclar el uso del poder que representan las armas, el uso del poder que representa para una persona armada con un cuerno de chivo y una careta, decidir si yo paso o no por una carretera a la vista de que si yo soy sospechoso o no para esa persona en un momento determinado? Bueno, ahí es donde está el problema. Eduardo Buscaglia habla muchísimo sobre el tema y maneja una cuestión muy especial, una tesis muy especial, que es que efectivamente las policías que tenemos son corruptas. En muchos de los casos son corruptas, no todos, porque estoy seguro que debe haber policías decentes, seguro tiene que haberlos, pero desgraciadamente no son los más, son los menos. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos policías que, como decía don Javier, nos entregan a los criminales? ¿O qué sucede cuando tenemos policías que no hacen su chamba, sino otras cosas? Pues entonces empezamos con los problemas, tenemos que defendernos. ¿Por qué los policías hacen esto? Pues porque tienen un bajo salario, en la práctica ganan 2 salarios mínimos. Yo creo que ustedes gastan más en un Starbucks al mes que lo que gana un policía estatal, así se las pongo. Ahora, la pregunta es, ¿hay no las oportunidades de ascenso? ¿Realmente los policías rasos no tienen oportunidad de subir? Hay poco entendimiento de su trabajo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Voy a dar mi vida para defender a alguien por un mísero salario de 6,000 pesos? Bueno, pues, los policías tampoco están en una cuna de rosas. Esto hace que lleguen precisamente a las circunstancias racionales de que pues caen en estas cuestiones de trabajo de crimen organizado y que colaboran para el crimen organizado. ¿Qué hacen entonces estas autodefensas? Bueno, pues se levantan en contra de la policía que no hace su chamba. Pero ¿hasta qué punto estas propias autodefensas no caen en ese mismo vicio? Pocos recursos, mucha gente, sensación de poder. Bueno, y ahí es donde entramos con dificultades, porque a final de cuentas menciona Eduardo Buscaglia la posibilidad de que estas autodefensas se levanten en contra precisamente de policías que están ligados con el narco o con criminales organizados, y que en algunos casos puedan incluso hasta tener financiamiento de otros grupos criminales que les ayudan para quitarse de en medio al grupo que ya compró a la policía. Bueno, es un punto importante. Este fenómeno de autodefensas no es nuevo, como decían nuestros excelentes colegas aquí. Este fenómeno, aunque ustedes no lo crean, viene documentado desde el 95. ¡95! ¿Cuándo nacieron la mayoría de ustedes? Y aunque ustedes no lo crean, en el 95 nació el primer grupo de autodefensa indígena en Guerrero. En el 95. ¿Y saben por qué nació? Porque se generó impunidad absoluta sobre delitos de asalto, violación y homicidio. Quiere decir que en una localidad, un municipio específico del estado de Guerrero, empezaron a haber asaltos, violaciones y homicidios al por mayor, la autoridad no hizo su chamba y entonces se creó este sistema de autodefensas de la propia población. La pregunta es, ¿qué pasa cuando empezamos a repetir ese círculo vicioso? Las autodefensas desplazan a los policías,
pero las autodefensas empiezan a manejar recursos, las autodefensas empiezan a manejar poder y las autodefensas se ven amenazadas en un momento determinado a poder repetir esta circunstancia. Justamente el caso, por ejemplo, en Guerrero, en Guerrero actualmente existen 46 de 81 municipios tomados por las autodefensas. Pero fíjense que lo curioso es que no hay 46 autodefensas. En Guerrero hay 6 grupos de autodefensas, lo que quiere decir que estos 6 grupos controlan los 46 municipios en la práctica. Decía hace ratito, hay que tratar de luchar contra las causas y no los efectos. Esto lo decía inclusive Cervantes. Y una de las causas principales del surgimiento de las autodefensas, que no me dejarán mentir mis colegas, es la impunidad. Hertz Madero da cifras muy interesantes. Él fue secretario de Seguridad Pública, el supersecretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, y decía que en México se denuncian 5.5% de los delitos. Si me permiten, me tomaría la libertad también de un minuto más, si no tienen inconveniente, por supuesto. Hertz Madero decía que se denuncian en México 5% de los delitos. 5% de los delitos. Esto significa que 10% de los delitos denunciados llegan a una efectividad penal. Esto significa llegan a prisión. Y si calculamos esto en cifras, Hertz Madero habla precisamente del 2013, en donde de los 25 millones de delitos presupuestados, se denunciaron menos, fíjense ustedes, del 5.5%. Y de esos, el apenas y el 10% llegaron a prisión. ¿Cuál es el gran problema, la gran causa en esto? Impunidad. La impunidad es fundamental y la impunidad es la causa de que tengamos que estar hablando de autodefensas. Un punto muy importante de ustedes como jóvenes y como futuro es exigir acabar con la impunidad. Recuerden algo muy importante, la mejor defensa que tienen los jueces federales y estatales en Estados Unidos no son camionetas blindadas, ni escoltas del ejército, ni la Marina, ni el FBI. La mejor defensa que tienen es que el último juez asesinado en los Estados Unidos fue en la época de Al Capone. Y atraparon a las personas en menos de 2 días, los llevaron a juicio y los condenaron a muerte. La pregunta es, ¿qué pasa en Estados Unidos? No hay impunidad, por ello no se habla de autodefensas. Aquí en Monterrey, lo que comentaba don Javier hace un ratito, hubo una circunstancia muy especial que llevamos ahorita 4 años. 4 años de un juez penal asesinado en Gonzalitos, rafagueado, como el caso que acabamos de ver en Venustiano Carranza, y en 4 años el Estado apenas está en averiguaciones previas. La pregunta es, ¿eso es impunidad aquí en China? Si acabamos con la impunidad, acabamos con el problema. Gracias. En este momento empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que las preguntas deben ser dirigidas a los 3 ponentes. Después de esta sesión empezaremos con la conclusión de cada uno de los ponentes para dar una explicación de sus puntos finales. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Bueno, la pregunta va dirigida a los 3 ponentes para ver la opinión de cada uno de ustedes. En la promoción de las autodefensas, ¿no piensan ustedes que las autodefensas únicamente resuelven de manera eficiente y no eficaz el problema de la impunidad y de la corrupción que existe en los gobiernos, ya que las autodefensas lo que resuelven es el problema, por ejemplo, del narcotráfico, pero como ustedes mencionaron, los policías locales y demás que permiten la corrupción, ellos van a seguir estando ahí y el gobierno corrupto va a seguir estando ahí. Las autodefensas lo único que hacen es eliminar a las personas que utilizan. ¿No creen ustedes que sería de mayor beneficencia erradicar el problema del gobierno más que tomar justicia por mano propia? Bien, algo debe provocar eso. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es primero? ¿El gobierno o la vida? Bien, ahí está mi respuesta. Esa es mi respuesta. Hay municipios del país en los que, gracias a la organización de las autodefensas, se erradicaron prácticamente todos los delitos, sobre todo los de violencia, secuestros, violaciones, homicidios, etcétera. ¿Sí? El pueblo autoorganizado.
El problema que tenemos enfrente es cómo le hacemos para tomar control de un gobierno que no obedece a nuestros deseos ni nuestros propósitos. Esa es la gran pregunta. Yo no voy a rebatir el argumento de que los autodefensas en Colombia se pueden ver convertido en algo peor que el gobierno. No lo voy a rebatir. Yo lo que digo es que pregúntales a las mamás, a los papás de las 85 niñas de 12 años que tenía el doctor Mireles en su consultorio como pacientes, como embarazadas por delincuentes. Pregúntale a esos papás tu pregunta, a ver si no te dan una cachetada o algo. Digo, la verdad, ¿sí? Hay que ver las prioridades. Aquí estamos como que, voy a decir una palabra gentil, anestesiados, por no decir peor, ¿sí? No estamos viviendo lo que está pasando en otras partes, ni siquiera de nuestro propio Monterrey. No estamos viviendo lo que está pasando en las colonias, donde cualquier muchacha es materia para violación, cualquiera, en las colonias de Monterrey. Yo tenía el compromiso del doctor Mireles de venir a ayudarnos a organizar la defensa de las colonias. Ya tenía yo ese compromiso de él. Me lo iba a traer para acá. Pero el gobierno, celoso de su poder, prefirió mejor encerrarlo, donde está prácticamente incomunicado. Quiero hacer un pequeño punto. Dice el maestro que no hay autodefensas en Estados Unidos. Pues difiero. Váyanse a Texas. Cada tejano es una autodefensa hasta el tope. Traen sus rifles en la camioneta, ¿sí? Nadie se los quita. Se matan por su arma, por defender su arma. Y el último país del planeta donde va a haber un gobierno comunista o autoritario va a ser Texas, el último. En cambio nosotros, desarmados, barrean y trapean con nosotros el gobierno y la gente no hace nada. Quizá no los merecemos, por tibios. También coincido con mis colegas, la pregunta es muy interesante y la pregunta me lleva a un pragmatismo. A veces los seres humanos, precisamente por estar tan anestesiados, como comentaba don Javier ahorita, llegamos a un pragmatismo muy especial y pensamos que una acción a corto plazo puede ser una acción que nos reditúe beneficios en el largo plazo. Cuando empezamos a tomar justicia por propia mano y empezamos a crear este fenómeno, por llamar alguna forma de revanchismo a ultranza, generamos un problema muy serio. Hago un comentario que no es mío, lo hizo un ex procurador del Estado de Nuevo León, que hace tiempo vino a dar una conferencia aquí precisamente a los profesores del TEC de Monterrey, y en Petit Comité esta persona comentaba algo muy importante. Cuando empezaron a ver las matanzas entre los grupos de criminales organizados, el Estado, a nivel procurador de justicia, en este caso, el Estado dijo, qué bueno que pase esto, yo me salgo porque así ellos se van a matar entre ellos y no va a haber problema, me están haciendo mi trabajo. El problema es que cuando estos grupos criminales, relataba este ex procurador, cuando estos grupos criminales empezaron a matar a las cabezas de los diferentes grupos criminales, pues el criminal organizado, la gerencia que estaba en manos de una persona de 50 años, pues se muere el de 50 y ¿quién la toma? El de 40, sin tanta experiencia. Y cuando matamos al de 40, pues ¿quién toma la gerencia de la organización? Pues una persona de 30. Y cuando matamos al de 30, de repente tenemos jovencitos de 25 años dirigiendo células criminales. ¿Qué capacidad de raciocinio, quiero pensar, va a tener un jovencito de 25 años de edad con un cuerno de chivo, con la capacidad de matar a quien se le ponga enfrente, para poder saber cuál es el origen que llevó a esa persona de 50 años, por ejemplo, como el doctor Mireles, a crear las autodefensas en origen? Gracias. En este momento concluimos con la sesión de preguntas y respuestas y comenzamos con la conclusión de 3 minutos de cada uno de los ponentes. Gracias. 5. Muy bien. 5. Negocié por ustedes.
Cuando yo conocí al doctor Mireles, me dijo: Jaime, yo lo conocí, les voy a decir cómo. Yo estaba encabronado en mi casa, viendo cómo estaban pasando las cosas en Michoacán. Y yo viví una temporada de mi vida en Apatzingán, Michoacán, y yo dije: no puede ser que esto esté pasando. Entonces agarré mi teléfono celular y empecé yo a decir: ¿qué digo? Y entonces digo yo: doctor Mireles, es usted un chingón, tiene mi admiración. Gobernantes de Michoacán, salgan a la calle, no los hemos visto en la calle. Ayúdenle al doctor Mireles, no sean gachos, a resolver el problema de la violencia. Y lo subí a la red. El doctor Mireles estaba convaleciente porque se cayó del avión que le prestó la Secretaría de Gobernación. Y curiosamente se cayó y no se murió. Va al hospital, dura en el hospital 60 días, y una mujer grandiosa que se llama Talía Vázquez, que es, al igual que Javier, defensora de él legalmente, ve el video y me empiezan a buscar. Y a través de un periodista de aquí de Monterrey, me habla, me dice: oye, te andan buscando una señora Talía, que es mi amiga, dale mi teléfono. Me dio mi teléfono. Y me dice: señor, lo queremos conocer. ¿Y tú quién eres? Talía. Ah. Talía la de allá. No, Talía Vázquez. Me habla, el doctor Mireles quiere hablar contigo, y me habla y me dice: tiene usted mis respetos. Y yo le dije: no, doctor, usted tiene mi admiración. Y nos hicimos como novios así. Dijo: ¿podría usted venir al DF? Claro que voy, doctor, me gustaría abrazar y estrechar la mano de un hombre, que ya casi no hay. Y me arranqué para el DF y fui a verlo, y estaba todo jodido. Como bien dice Javier, mide como 2 metros, y nos sentamos a platicar. Y duré todo un día platicando con él, y me quedé al siguiente día platicando con él. Le echamos un café, él se echó un café, yo me eché medio litro de tequila, y platicamos y platicamos y platicamos. El concepto no importa, es la razón por la que el doctor defendió a su gente, y se los explicaba ahorita Javier con mucha rapidez, ¿no? Porque el tiempo es limitado. Siempre andamos con el tiempo limitado. Yo nunca tengo prisa, y quién sabe si me tarde más de tiempo, eso, me lo perdono, porque esa es una plática importante, es una historia que ustedes deben de conocer. En esa plática el doctor me dijo: no conozco al padre de mi nieto, mi hija no conoce al padre de su hijo, y fui a la agencia del Ministerio Público y esperé 6 meses y no hice nada por mi hija, y me duele el corazón. Y luego vi tantas hijas así, y nos reuníamos todos los martes. Duramos 2 años todos los martes reunidos en nuestro pueblo para ver qué hacíamos. Un martes 24 de febrero llega un chamaco de 13 años con una carabina 22 diciéndonos: doctor, aquí estoy, se acaban de llevar a mi mamá y a mi papá y los encontré muertos, y yo quiero ir por esos hijos de quién sé qué. Míreme a los ojos, yo lo siento. Eso hizo despertar ese pueblo, Tepalcatepec. El doctor, 26 años siendo director de su cliniquita, vio parir a todas las mujeres de ahí, trajo al mundo a muchos niños de ahí, y está en la cárcel por 3 pinches churros de mota, según dice el gobierno. Sintamos, que nuestro corazón vibre, no seamos, como dijo Javier, eso que dijo. Saquemos nuestro carácter, no nos agringuemos, hagamos que el gobierno entienda, y no necesitamos salir a hacer protestas a la macroplaza. Agárrense su teléfono, háganme un favor,
agárrense su teléfono, tómense un selfie, así como tienen la cara, así como se le estoy poniendo la cara, así como tienes tus ojos, así como las ganas que tienes de llorar al ver esa niña de 14 años que no conoce al padre de su hijo, que no sabe de entre 100 cuál fue. ¿Qué le va a decir a su hijo? ¿Cómo le va a explicar que es hijo de quién? Y seguimos pensando en la ley. ¿Y quién puede asegurarle a ese niño quién es su papá? ¿Y quién le va a reponer el corazón al doctor Mireles? ¿Quién? Digan, el corazón. Al doctor Mireles lo abandonó su mujer por miedo y él se quedó con sus hijos. ¿Quién está viendo los hijos del doctor Mireles? Y el doctor Mireles está luchando por este país, por en el que tú vives y en el que tú estás en esta escuela, por él. Yo les dejo esa reflexión. Que el corazón no se les apague. Que la razón les diga cómo. Pero conecten el corazón al cerebro, no el cerebro al corazón. Eso no sirve. Si nuestro corazón nos mueve, hagamos que este país sea mejor y conviértanse en autodefensas de tu vida, de tu principio, de tu corazón, de tu familia, de tu orgullo, de tu respeto. Pero ayudemos a que este país sea mejor. Y eso solamente se los vuelvo a decir a ustedes. Gracias por invitarme, pero vine aquí a dejarles una reflexión. Esa reflexión, que debe ser el corazón y no la razón. La razón está destruyendo este país. Porque estamos globalizando todo, porque estamos pensando en todo eso, pero no estamos pensando que hay miles y miles y miles de madres que no encuentran a sus hijos. Miles y miles de padres que están angustiados porque su hijo no llega. Yo perdí un hijo y lo siento. Mi hija de 2 años se la llevaron los Zetas. Por eso lucho. Porque quiero que este estado sea mejor. Porque tu hija, que todavía no tienes, pueda caminar en la calle. Porque tu nieta, que todavía no tienes, esté orgullosa de ti. Porque tú, compadre, vas a ser un gran hombre si lo quieres. Pero si te secuestran, te jodiste. Pero si a ti te violan, ¿qué vas a hacer? ¿Le dirás a tu hijo quién es su padre? Eso es lo que tenemos que pensar. No podemos, ni debemos tener miedo, aunque lo tengamos. Tenemos que vencer esa apatía. Hoy tienen ustedes un teléfono, agarren el teléfono, tómense un selfie y díganlo. No solamente que vinieron aquí a un simposio que es extraordinario, sino cómo salieron de aquí después de esta plática. Y pónganse como meta algo que les lleve y que les llegue el corazón. Dios es grande. Piensen en eso. Y muchas gracias. Híjole, hermano, qué difícil me la pone Jaime. Yo estoy aquí para ver principalmente de qué están hechos ustedes. Yo ya sé de qué estoy hecho yo. Yo necesito saber de qué están hechos ustedes. Y vengo por curioso. Yo dejé esta gira de circuitos de hablar y de dar conferencias hace muchos años. Anduve de activista 15 años de mi vida como si me pagaran, luchando por la democracia. Pero ¿saben qué es la democracia? La democracia es la fórmula de convivencia entre dos que saben que se pueden matar. La democracia no es la fórmula de un poderoso y un pelele. Ahí no hay democracia. Te puede decir que es demócrata,
para tenerte contento. Te puede hacer creer que votas, pero no escoges. Te puede hacer muchas cosas y te está engañando. Ustedes no saben que no es solamente el doctor Mireles a quien vengo a defender. Vengo a defender, aunque no tengo poder de ellos, a 600 autodefensas que están en la cárcel, en diversas cárceles del país de alta seguridad, por haber defendido a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a su vida, la de ellos y a sus propiedades. Y por una ley federal de armas, la ley los hizo delincuentes. No son delincuentes, la ley los hizo delincuentes. Yo vengo con ustedes para que se comprometan a convertirse en caballeros de la justicia y diosas de la justicia. Si ustedes están estudiando leyes o ciencias políticas y no tienen ese compromiso, mejor no pierdan su tiempo. El país no los quiere ni los necesita. Yo creo en el derecho como fórmula de convivencia y creo que lo que tenemos que hacer es acortar, rediseñar las instituciones para que no pasen los años y los meses para que se vea la acción de la justicia. Ya estamos viviendo los tiempos de los celulares inteligentes, del tiempo real. Y no deberían de pasar meses ni años para saber que el doctor no es culpable de ningún delito y que en todo caso la ley que lo hizo delincuente está mal. Ustedes tienen que tomar un compromiso. Esa es la conclusión de hoy. Tienen que salir de estas 4 paredes sobreprotegidas y tomar un papel activo en el cambio de la sociedad. Tenemos el país más rico y tenemos el país más pobre al mismo tiempo. Entonces, ¿qué queda? A mí me da vergüenza ser mexicano, ¿sí? Me da vergüenza. Me da vergüenza que me conozcan en la calle y me saluden. Como hijo de un exgobernador que no dejó deuda, que no robó, que fue el primero en respetar las elecciones en que ganó el PAN en el 62, hace más de 50 años, como nieto del profesor Pablo Olivas, que fue un benemérito de la educación en Nuevo León. Me da vergüenza ser de Nuevo León. Tuve que dejar mi vergüenza en mi casa para venir aquí. Tengo 6 parientes con nombres de calle, mis abuelos, mis tíos, y me da vergüenza ser de Nuevo León. Ahí se las dejo. Sí, don Javier tenía difícil el pendiente de cerrar después de don Jaime, imagínense yo, después de lo que acabamos de escuchar. Como buen académico, yo considero muy importante que no perdamos el punto de vista de luchar contra las causas y no los efectos. Es cierto efectivamente que hay una circunstancia muy delicada en México hoy día y es cierto que efectivamente hoy día ustedes y yo sabemos que al último al que tenemos que acudir en caso de que nos roben o nos asalten o nos roben el carro, etcétera, es a la propia autoridad.
Sin embargo, también mis colegas hablaron de algo muy importante, los medios electrónicos, las redes sociales. Es cosa de recordar que en Egipto se dio recientemente la única revolución del mundo que no ha costado tiros y ha tirado un gobierno, a un mal gobierno precisamente. Y esa revolución fue hecha gracias a las redes sociales. Y fue hecha gracias precisamente a que la gente se unió y la gente llegó a exigirle al gobierno que actuara bien o que se fueran, como lo dijo el señor Martí. Si pueden, háganlo, y si no, lárguense, dijo el señor Martí. La pregunta es, ¿podemos nosotros hacer que el gobierno actúe? Sí podemos. ¿Cómo? Actuando a través de las causas, atacando las causas. Una gran causa, la principal, a juicio muy particular de la persona que está hablando en este momento, es la impunidad. Efectivamente, la impunidad es terrible. Si hay violaciones, lo que decían ahorita don Javier y don Jaime, si hay asesinatos, si hay una serie de factores y la autoridad no hace nada, entonces sí me da vergüenza, como dijo don Javier, ser integrante de esta comunidad. Pero yo soy el primero que necesito exigirle al gobierno que haga las cosas. Y yo soy el primero que necesito exigirle al gobierno que o hace las cosas o simplemente se quita y se va. Así de fácil. Hablaba don Jaime de dejar a un lado la razón y hablar del sentimiento. No puedo estar en desacuerdo con él definitivamente, porque estaría en desacuerdo con don José María Morelos y Pavón, que fue el que dijo esto precisamente en origen en la Constitución del 50, de Apatzingán, del 14. Los sentimientos de la nación, teníamos que dejar la razón a un lado y hablar del sentimiento, lo que significa ser mexicano, lo que significa querer ser parte de este gran club, lo que significa querer ser parte de esta entidad llamada México, una entidad que Juan Pablo II llamaba la reserva espiritual del mundo, y conste que no se refería únicamente a religión, la reserva espiritual del mundo en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque el mexicano es muy grande, los mexicanos somos grandes, tenemos muchísimo en nuestro haber. Fíjense ustedes, si bien es cierto que no puedo estar en desacuerdo con el uso del sentimiento, también es cierto que como abogado me resisto un poco a dejar la razón a un lado. Y me resisto en dejar la razón a un lado porque a veces el actuar con base al sentimiento y no la razón nos genera un problema muy serio. Y esa circunstancia es muy delicada. Problema central, causa central a atacar, justamente impunidad. Pero el problema o la circunstancia no es única, es sistémica. También tenemos un enorme problema económico en este país. Ese enorme problema económico también depende de ustedes y de mí. ¿Por qué? Porque ustedes y yo le pagamos al Estado técnicamente 4 meses de nuestro salario al año en impuestos. Y cuando ese dinero se utiliza para cuestiones que no tienen nada que ver con ustedes y conmigo, nosotros no decimos nada. Lo que decía don Javier hace rato, estamos anestesiados. Cuando el presidente de la República nos dice voy a gastar $900 millones en comprarme un nuevo avión, ustedes y yo no decimos nada. Y aunque ustedes no lo crean, entre el 2010 y el 2012, en el estado de Guerrero, la población bajo la línea de bienestar, en pocas palabras, la población que apenas tiene dinero para comer, creció del 39% de la población del estado de Guerrero al 45% en 2 años. Y tenemos un presidente en el 2014 que nos dice voy a gastar $900 millones en un avión. Aunque ustedes no lo crean, 70%, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 70% de la población de Guerrero subsiste con menos de 780 pesos al mes. ¿Cuánto le ponen ustedes de gasolina a su Suburban por semana? Imagínense que la población de Guerrero en 70% subsiste con menos de 780 pesos al mes. Problema sistémico, claro, el uso del dinero público. Cuestión de recordar en Estados Unidos 2 casos muy particulares, uno de ellos que yo repito mucho en mi clase, el caso del gobernador, el ex gobernador Spiff de Nueva York. Este gobernador utiliza $5,000, 5,000 nada más, $5,000 del presupuesto público para pagar servicios de prostitución y pierde la gobernatura. Lo destituyen de la gobernatura por desfalco de $5,000 al Estado. El caso del vicegobernador de la Reserva Federal en Estados Unidos, toma el jet de la Reserva Federal en el uso de horas de vuelo de su oficina del jet de la Reserva Federal para ir de vacaciones a Orlando, Florida. Antes de que aterrice el avión, le avisan que está destituido del puesto, porque el uso de las horas del jet es para su trabajo en la Reserva Federal, no para sus vacaciones familiares. La pregunta es, otra vez, cuestión sistémica. ¿Qué podemos hacer para atacar estas 2 grandes causas? Impunidad y economía, manejo del dinero público, exigirle al Estado hacer las cosas. Pero ahí es donde yo me resisto un poco, sin dejar de lado el derecho humano a rebelarme ante un mal gobierno.
¿Cómo podremos hacerlo? A través de otros medios menos violentos como lo son precisamente las redes sociales. Ahí me uno a nuestros ponentes. Las redes sociales bien utilizadas le hacen ver al gobierno federal y estatal que efectivamente la gente está de acuerdo con lo que está planteando. Ustedes tienen en su mano ese derecho humano de ciudadanía, ese derecho humano de poder hacer ver al Estado que soy juez en lo que hacen ellos, y que no son ellos, sino que ellos son parte de nosotros porque son ciudadanos, cosa que se le ha olvidado a mucha gente dentro del gobierno, que se ven como élites aparte. Eso es lo que tenemos que evitar, precisamente. Les agradezco muchísimo. Agradecemos a nuestros ponentes de esta sesión por sus palabras, comentarios y conclusiones. A continuación, se otorgarán los respectivos reconocimientos para nuestros invitados como ponentes de este panel de discusión, los derechos humanos y autodefensas. Así, agradecemos a todos por su compañía, concluyendo de esta manera con nuestro segundo panel de discusión de ideas en el Simposio de Derecho. Gracias.